Buenas tardes, mi nombre es Aldo Arredondo. Y yo soy Montserrat García. En este documental hablaremos de un tema ya muy frecuente en este siglo, la homosexualidad. Daremos opiniones desde el punto de vista científico, histórico, tendremos entrevistas a favor y en contra. No pretendemos cambiar la opinión de nadie, ni atacar ni disuadir a nadie, solamente queremos documentar acerca del tema. Muchas gracias. El informe Kinsey reportó que el 37% de los varones estadounidenses admitían que habían experimentado un orgasmo al tener contacto sexual con otro varón. La mayor parte de los estudios al azar efectuados en los Estados Unidos y en Europa Occidental estiman que alrededor de 8% de los hombres y las mujeres admiten haber tenido alguna experiencia homosexual. La teoría queer del Dr. Kinsey ataca las identidades sexuales como la homosexualidad y la bisexualidad, diciendo que son modas de la época actual. Sin embargo, los críticos a esto responden que viene desde épocas lejanas, sin embargo se ha transformado a través del tiempo. La homosexualidad siempre ha existido en la historia. En la antigua Grecia era muy común que los varones tuvieran experiencias homosexuales con personas de su mismo sexo. Inclusive grandes pensadores como Da Vinci, artistas y científicos prominentes vivían la homosexualidad de una manera muy natural. Fue en la época de la Santa Inquisición que la homosexualidad se convirtió en un pecado y un delito. Ya todos sabemos los castigos que le realizaban a la gente en esta época. En los 50 la homosexualidad vivió una recesión muy fuerte. Fue hasta los años 60, gracias a la liberación social y sexual, que la homosexualidad empezó a tomarse como un género más. Pero en los 70s y 80s, gracias a los primeros brotes de VIH, la homosexualidad fue nuevamente vista como una aberración, pues se pensaba que los gays eran los principales portadores de este virus. El informe Kinsey reporta que el 2% de las mujeres admiten su preferencia con experiencias exclusivamente homosexuales. El National Opinion Research Center, o el Centro Nacional de Investigación en Opiniones, informó que aproximadamente el 0.7% de los hombres estadounidenses se consideran homosexuales y que el 0.8% de las personas que viven en Europa Occidental también se consideran homosexuales. Buenas noches, estoy con Felipe Burgos, presidente de Coevis. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Aldo. Perfecto. Mira, nuestra primera pregunta, bueno, queremos saber más o menos a qué se dedica Coevis en sí. Bueno, Coevis es una organización civil que fue creada con el fin de tratar psicosocialmente a los pacientes ya viviendo con VIH, los y las pacientes. Surge porque veíamos que ya había mucho trabajo o un poco de trabajo ya como replicado y como dobleteado por organizaciones civiles que trabajan, por supuesto, la educación sexual y que es muy necesario y que siga habiendo más. Pero en cuestión de VIH, en cuestión de atención, no había absolutamente nada, sino nada más de prevención. Perfecto. Entonces, Coevis nace justamente por ese objetivo de tratar de poner su granito de arena para la cuestión de la atención psicosocial. Ofrecemos la terapia psicosocial de manera individual o en parejas serodiscordantes o familiares de personas con VIH o amigos, amigas de personas con VIH también, que necesiten saber cómo poderle llegar a la persona que quieren que tiene VIH, cómo poderla ayudar sin hacerla sentir mal. Perfecto. Y en sí, ¿cuál es tu labor aquí en esta asociación? Bueno, es justamente de coordinar la cuestión de los proyectos sociales encaminados a la atención y también prevención de VIH-Sida, participar en eventos que tengan que ver con educación sexual, siempre poniendo a la mesa también el problema del VIH. Y bueno, más que cualquier otro tema como la sexualidad y todas estas cosas, el VIH particularmente es un tema que se debe de tratar muy a fondo porque lo permean muchísimas áreas, ¿no? La económica, la política, la religiosa, la médica, la psicológica, la social, entonces es como multidisciplinario. Perfecto. ¿Hay algún apoyo por parte del gobierno? No sé, ¿el gobierno nos apoya de alguna manera? Bueno, como es un tema que estamos tocando ya desde hace muchos años aquí en el estado y alrededor aquí en el Bajío, y de acuerdo al contexto político religioso que tenemos aquí en el estado y en el Bajío, pues sí es algo complicado. Sin embargo, recientemente se han visto cambios estratosféricos para la ciudad de Querétaro y está habiendo como un poco más de apertura. Sin embargo, aún todavía dista mucho cualquier apoyo
para las organizaciones civiles que tengan trabajo en este tema. Sin embargo, te decía yo, te vuelvo a reiterar que sí está habiendo cambios, como hace poco hubo un encuentro para gays de aquí de Querétaro, las actividades del 1 de diciembre, y está habiendo como más apertura en este caso, ¿no? Pronto se va a hacer un encuentro estatal de lesbianas. Qué bien. Ya ha habido uno de chicas trans, de trabajadores y trabajadoras sexuales también. Entonces ya está habiendo como un poco más de apertura y en muy poco tiempo. El término homofobia se refiere principalmente al miedo o de forma extendida a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, aunque también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actividades u hábitos comúnmente asociados a otro sexo. La homofobia no es un término estrictamente psiquiátrico. Se calcula que cada 2 días una persona homosexual es asesinada en el mundo, debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Amnistía Internacional denuncia que más de 70 países persiguen a uno de los homosexuales, y 8 los condenan a muerte. El fenómeno de la homofobia es estudiado por psicólogos y psiquiatras. Existen estudios que han relacionado el odio hacia la homosexualidad con sentimientos homosexuales o transgénero reprimidos, mientras que expertos en teoría de género ligan a la homofobia con la cultura patriarcal dominante, que además discrimina a las mujeres. Otros expertos han puesto su atención en la relación que tiene la homofobia con determinadas estructuras mentales de la personalidad, y más específicamente con la personalidad autoritaria. Sexismo y homofobia correlacionan. Una plausible interpretación de ello con una amplia evidencia teórica y metodológica correlacional es que la heteronormalidad puede ser considerada como una ideología, de donde emanan tanto el sexismo como la homofobia, es decir, el odio hacia el mismo género y hacia géneros distintos. De hecho, las ideas asociadas al género pueden ser consideradas también como una ideología. El matrimonio homosexual es la unión de dos personas del mismo sexo en el plano legal, al igual que el matrimonio heterosexual. El matrimonio gay también cumple con las mismas funciones que tiene el mismo, legalmente y jurídicamente. Estamos hablando de el seguro social, los amparos legales y las cuestiones legales, hablando ya en el divorcio. También se cuenta con las mismas obligaciones en el plano de la adopción, que después ya tocaremos el tema un poco más adelante. Los primeros países donde se legalizó el matrimonio gay es precisamente en Europa, específicamente en Inglaterra. Después esto se fue extendiendo alrededor de todo el mundo hasta llegar al país de México. En México esto empezó primero como uniones gays en el DF, después ya hasta hace un año empezó a efectuarse el matrimonio gay como tal, como institución, con los derechos que ahorita conocemos. Lamentablemente hay algunos países, por ejemplo en Asia Occidental, en donde el matrimonio sigue siendo penado por la ley, inclusive los actos homosexuales también son penados por la ley y llegan inclusive a la pena capital. Oye, ¿qué lugar ocupa Querétaro estadísticamente hablando de gente infectada con VIH? Estadísticamente estamos en la tabla del VIH a nivel nacional, el número 26. Número 26. En el número 26, esto nos habla de que somos un estado todavía, y lo digo entre comillas, de los más bajos en incidencia de VIH. Sin embargo, las organizaciones civiles llevamos un control como un aproximado más del 200% de los casos que hay registrados por aquellas personas que no saben que viven con VIH, otras que murieron a causa de SIDA y nunca supieron de qué murieron, y por eso se hace el 200 o 300% más. Wow. Bueno, y por último, me gustaría preguntarte, me gustaría que nos dieras un mensaje a la gente que no es homosexual. ¿Tú qué le dirías a esas personas acerca de la gente que es gay? O sea, ¿qué mensaje le darías hacia ellos? La gente que tal vez es un poco homofóbica, ¿qué mensaje podrías dar tú a esas personas? Bueno, voy a sacar un artículo que leí el día de ayer que me dio entre coraje, risa y me dieron ganas de escupir a la persona esta. Porque en la ciudad, en pleno 2010, en la ciudad de Guadalajara, sale el gobernador dando un presupuesto muy alto, millones, para la cura de la homosexualidad. Wow. Entonces, bueno, dices, ¿qué onda, no? Entonces, bueno, esto nos habla justamente de un panorama que todavía seguimos teniendo de homosexualidad, de homofobia dentro de espacios
públicos que deben de mantenerse al margen, que lejos de contribuir a que se reduzca el problema de la homofobia y por ende del VIH y todas estas cosas, lo traduce en números más grandes, ¿no? Claro. Entonces esto nos habla también de que va a seguir habiendo gente y comunidad homosexual teniendo una doble vida y también haciéndolos y empujándolos para que tengan prácticas de riesgo frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Y esto se siga propagando gracias al bendito sistema, ¿no? Muy bien, Felipe, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, pues, Te agradezco ustedes. y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. La Academia de Pediatría de Estados Unidos recomendó que las parejas gays pueden adoptar niños. Llegaron a esta conclusión luego de años de elaboración de diversos estudios, que concluyeron que los niños educados por ellos no difieren de los niños criados por parejas heterosexuales. Siguiendo este criterio podemos pensar que lo fundamental a tener en cuenta para determinar si una persona puede adoptar un niño o no es su equilibrio psíquico, su salud mental. En ese sentido, tanto los hetero como los homosexuales pueden ser saludables o no mentalmente. No depende de la orientación sexual. Conocemos lamentables casos de hombres heterosexuales que llevan una doble vida en la que incluyen prácticas sexuales violentas y delictivas. El pasado 16 de agosto del presente año se revela como una fecha histórica de celebración para la comunidad gay mexicana. Durante una larga y controvertida discusión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron validar el matrimonio y adopción por parte de las parejas homosexuales en la capital mexicana. La adopción requiere de personas adultas, sanas que deseen dar amor, cuidado, respeto, proyectos positivos de vida a niños que de otro modo quedarían subsumidos en la muerte psíquica y social. No todas las personas heterosexuales y homosexuales están emocionalmente preparadas para la difícil tarea de crear sanamente a un niño. Es necesario que quienes se ocupan de diagnosticar a los posibles padres adoptivos lo hagan desde el conocimiento científico y profesional, y no desde sus prejuicios y valores discriminatorios.